Tenemos en línea a Pedro Bayugar de Sadop Santa Fe. ¿Cómo le va, Pedro? Andrés Batistela lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, nueva jornada de paro de medidas de fuerza de la docencia santafesina. Uno ve que el acatamiento sigue tan alto como las semanas pasadas, Pedro. Sí, sí. El acatamiento, yo podría decir que es superior inclusive, porque son los mismos docentes los que convocan a sus compañeros, a sus compañeras, para estar en esta lucha, que obviamente se dan cuenta que si no somos nosotros los mismos docentes los que procuramos la solución del conflicto, nadie nos va a conseguir ninguna posibilidad de superar esta situación, particularmente cuando las situaciones económicas, como la que estaba relatando recién, eh, el costo de las tarifas, el costo del transporte, en fin, todo eso atenta contra aquel principio que nos unió en marzo, que el salario debía ganarle a la inflación. Ujú. ¿Cómo tomaron esta información del gobierno provincial? Información convocatoria para el día 2 de septiembre. ¿Cómo la tomaron, Pedro? Y como una ratificación por parte del gobierno de la provincia de lo que venía diciendo. Ellos decían, los vamos a convocar para septiembre, ahora nos dieron la fecha, en septiembre. Y para colmo, yo podría agregar tarde, porque lo hicieron una vez que nosotros ya teníamos decidido el paro del viernes pasado, las 72 horas de esta semana con movilización Ujú. y las 72 horas de la semana siguiente. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos decidido estas medidas de fuerza, la movilización y demás, es muy difícil que si no existe un, una apertura, un cambio de parte del gobierno, es muy difícil pedirle a los docentes, a los delegados, que modifiquen su postura si no hay del otro lado una modificación de la postura del gobierno, que es lo que ha generado el conflicto desde mayo a la fecha. Ujú. Además se pierde tiempo, Pedro, porque no es que el 2 de septiembre, cuando se sienten a la mesa, esto se va a resolver en una primera reunión, ¿no? Esto seguramente, y por los índices inflacionarios que se están manejando, va a tener un debate bastante calentito y además, cuando lleguen a algún tipo de acuerdo o se firme algún tipo de acuerdo, ya vamos a estar hablando de este 46% de aumento que hubo, cuánto por debajo puede llegar a quedar de la inflación. Bueno, nosotros estimamos que el 46% que se cumpliría a fin de septiembre, eh, porque el acuerdo de la política salarial que firmamos en marzo establecía precisamente eso, eh, va a quedar por lo menos 15, 20 puntos por debajo de la inflación. Si el Claro. Banco Central de la República Argentina, que es un organismo oficialista, eh, estima que la inflación anual será del 90%, bueno, el 46% es algo así como el 50% de esa estimación del Banco Central. Y entonces, bueno, tendremos que recuperar el salario en cuanto a la pérdida que ha tenido hasta el 30 de septiembre y planificar esa presunción de inflación teniendo en cuenta estos datos hasta fin de año. Es Ujú. decir, del 46% para llegar al 90% que estima el Banco Central, tenemos que entre septiembre y diciembre recomponer nuestro salario en un 100%. Ujú. Eh, bueno, parece exagerado, pero es lo que está marcando ni más ni menos que la inflación. Es lo que están resolviendo otros sectores laborales. Las mismas empleadas de casas particulares están estimando ese porcentaje de incremento. Por lo tanto, digo, las negociaciones que están abiertas caminan por esos senderos. Ujú. La nuestra, cuando se abra, no va a caminar por otro sendero, va a caminar por estas precauciones
teniendo en cuenta la inflación que estamos sufriendo. Claro, el ministro Pucineri dijo inclusive en este programa que el compromiso es que los salarios le ganen a la inflación, que esperen a septiembre y más, pero que los salarios le van a ganar a la inflación. Entonces, el porcentaje debería estar por ahí. Trato de entender, Pedro, por qué el gobierno se negó a rediscutirlo ahora en agosto. Que un mes más de recaudación realmente puede llegar a cambiar la ecuación, es lo que estoy tratando de entender. No, no, porque en agosto sí podría, si discutíamos en agosto, podríamos haber adelantado para el cobro del mes de agosto lo que corresponde al tramo de septiembre y ya vamos achicando en porcentaje algo de lo que vamos a discutir en septiembre. Es decir, la manta el corta. tener, claro, no, y el tener cheques entregados no quiere decir que no tengas deuda. Claro. La deuda, tarde o temprano, se produce su vencimiento y hay que pagar. Claro. Si llega a haber, para ir cerrando, Pedro, algún tipo de convocatoria a discutir antes de la fecha que anunció el gobierno hasta ahora, ¿ustedes podrían repensar las medidas de fuerza? Seguramente que sí, pero es muy difícil. Hoy nos llegó la convocatoria formal para el 2 de septiembre. No creo que el gobierno vaya a modificar su postura. Por otra parte, también está convocando a otros sectores de la administración central para el 1 de septiembre y que también están de paro, es decir, jueves y viernes realizan medidas de fuerza, es decir, que el gobierno ha postergado la discusión de lo inexorable al mes de septiembre, cuando en realidad yo creo que mejor ir solucionando de a poco, porque es responder a la inquietud de los trabajadores, a la necesidad de los trabajadores. Claro. Si la discusión se posterga tanto, lo único que se consigue es mayor ansiedad, mayor molestia, mayor exasperación entre los sectores laborales para el momento de la discusión, donde tiene que haber calma, serenidad, racionalidad. Claro. Pero llegamos realmente bastante con los ánimos caldeados. Esto no, nadie lo puede negar. Claro. Pedro, le agradecemos como siempre el contacto y la seguimos pronto. Cómo no, un gusto, hasta luego. Un abrazo. Pedro Bayugar, secretario general de SADOP Santa